Hola mi gente, sean bienvenidos a tu canal favorito, yo soy Bringas. Hoy me encuentro en La Habana, en el municipio de Habana del Este, específicamente en la localidad de Alamar. Hoy vamos a estar conociendo más sobre su historia, su cultura, su economía y su realidad. Así que si te gusta este tipo de contenido, no dejes de suscribirte al canal y súmate a la aventura. Alamar es una de las localidades más conocidas, extensas y singulares de Cuba. Ubicada en el municipio de La Habana del Este, su historia es un reflejo directo de los drásticos cambios sociales, políticos y arquitectónicos que ha vivido la isla a lo largo de los siglos, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Durante la época colonial, el territorio que hoy ocupa Alamar estaba cubierto por tupidos bosques. La tala fue tan intensa para la construcción naval y local que, en 1775, se emitió un decreto prohibiendo la deforestación de la zona. Durante mucho tiempo fue una zona de difícil acceso. Hasta mediados del siglo XX, la mayor parte del área pertenecía a grandes fincas. La más conocida era la hacienda La Noria, propiedad de la familia Velasco, dedicada a la cría de ganado lechero y caballos. Antes de 1959, Alamar fue concebida para ser un exclusivo y próspero reparto residencial para la clase media y alta, algo muy diferente a lo que es hoy. El proyecto fue impulsado en 1957 por el abogado inversionista Guillermo Alamilla Gutiérrez. El nombre Alamar surge de un juego de palabras. Es la combinación de la primera parte de su apellido Alamilla y las primeras letras del nombre de su madre María o el de su esposa Margarita Mar. Se proyectaron urbanizaciones como el residencial Alamar y Costa Azul. Se trazaron calles, se instaló electrificación y se vendieron parcelas a plazos, esperando que la construcción del túnel de La Habana disparara el valor de la zona. Sin embargo, en enero de 1959 el proyecto quedó truncado y apenas se habían construido unas 30 casas aisladas. El triunfo de la Revolución Cubana paralizó el proyecto residencial y burgués de Alamilla, cambiando para siempre el destino del territorio. En 1971 se decidió transformar Alamar en un proyecto colosal para solucionar la aguda crisis de vivienda que sufría La Habana. Aquí es donde surgen las microbrigadas. Se implementó un sistema en que los propios trabajadores de distintas fábricas y centros laborales, sin ser necesariamente constructores de profesión, levantaban los edificios para sus familias. Las viviendas se asignaban luego en asambleas obreras basándose en los méritos laborales y las necesidades. El paisaje cambió drásticamente, llenándose de grandes bloques de apartamentos prefabricados con un inconfundible estilo de Europa del Este. Por esta razón, algunos artistas la han bautizado como el corazón del barrio ruso. La estética de concreto gris de los edificios, combinada con las antenas improvisadas que lograban captar emisiones de radio de Miami, convirtieron a Alamar en el epicentro de la cultura urbana en Cuba. En 1995 se celebró el primer festival de rap de Alamar, ganándose el título de la cuna del hip hop cubano. De sus calles y azoteas surgieron movimientos y agrupaciones emblemáticas que marcaron a toda una generación. En la actualidad, Alamar tiene una población de 37.000 habitantes aproximadamente, una cifra inestable debido a la situación actual del país. Hablar de la cultura en Alamar es adentrarse en uno de los fenómenos más vibrantes, rebeldes y singulares de Cuba, debido a su peculiar arquitectura de grandes bloques de concreto y su aislamiento geográfico del centro de La Habana. Alamar desarrolló una identidad cultural propia muy distinta a la de los barrios tradicionales coloniales. Sin duda es muy conocido por ser la cuna del hip hop y el rap cubano. Es la aportación cultural más famosa de Alamar, el Bronx habanero. La estética gris de sus edificios soviéticos, sumando a la construcción de antenas improvisadas en las azoteas para captar la música de las emisoras de radio de Miami durante los años 90, en el periodo especial, creó un caldo de cultivo perfecto. Jóvenes que se sentían marginados encontraron en el rap, en el beatbox y el freestyle la vía perfecta para expresar sus realidades sociales. Así fue como surgieron las agrupaciones pioneras en este movimiento, dándole a Alamar el título indiscutible de la capital del rap cubano. Gente, les cuento que estoy subiendo este 12 planta
a pie por las escaleras para poder darles a ustedes el mejor contenido, las mejores vistas y por supuesto que disfruten cada aventura de las que hago. El elevador está Totalmente clausurado. Todavía no está clausurado, pero con la falta de luz no funciona. Esto parece una película de terror. Bueno, mi gente, ya llegué al final y esta es la vista. Todo el mundo sabe que bajar es más fácil que subir. Como en toda Cuba, las raíces afrocubanas están profundamente arraigadas en Alamar, pero con una adaptación particular al entorno. Existe una fuerte convivencia, a veces ruidosa, de prácticas religiosas afrocubanas, rumba de pasillo y en las últimas décadas un crecimiento notable de congregaciones evangélicas. Alamar ha sido la ocasión de numerosas películas, cortometrajes y documentales, como la famosa película Habana Blues de Benito Zumbrano, que relata muy bien el movimiento musical alternativo. Muchos escritores contemporáneos cubanos utilizan Alamar como un símbolo de desencanto, la resistencia y la creatividad de la juventud cubana. Para entender la economía de Alamar es fundamental partir de una realidad ineludible. Alamar no fue diseñada para ser un centro económico o industrial, sino una ciudad dormitorio. Su economía diaria está marcada por esta característica original y por la adaptación constante de sus habitantes a las complejas circunstancias económicas de Cuba. La mayor parte de la población económica activa de Alamar no trabaja en la localidad. Miles de alamareños viajan todos los días hacia el centro de La Habana, El Vedado o Miramar para trabajar en el sector estatal, el turismo, la salud o empresas privadas. Debido a esta dependencia del exterior, el transporte público, guaguas y privado, almendrones, ruteros, es un factor crítico que implica directamente en el bolsillo y el tiempo de las familias. Con las aperturas económicas en Cuba de las últimas décadas, tampoco es que sean muy significativas, pero bueno, el paisaje comercial de Alamar se transformó, llenando los vacíos dejados por el Estado. Al no existir locales comerciales planificados en muchos de los bloques, los residentes han adaptado pequeños espacios para abrir sus negocios. Vamos, el arroz amarillo mismo, el arroz amarillo mismo. La economía local privada se sostiene de cafeterías, pizzerías, peluquerías, talleres de reparación de electrodomésticos, poncheras y pequeños puntos de venta de productos agropecuarios, aunque a precios dictados por la inflación. Ante el desabastecimiento de las tiendas estatales, existe una red de comercio informal, grupos de WhatsApp, Facebook y venta puerta a puerta, donde los vecinos compran, venden e intercambian desde alimentos y medicinas hasta ropa. Gran parte del poder adquisitivo que sostiene a los negocios privados de Alamar proviene del dinero enviado por familiares en el extranjero, especialmente de Estados Unidos. El Estado sigue siendo el principal empleador formal a nivel nacional, y en Alamar mantiene la infraestructura de servicios básicos fuertemente afectada, deteriorada por la crisis que todos conocemos. Ahora mismo estoy pasando justamente a un lado del Parque Infantil José Martí, que es este que pueden ver aquí, que parece que se encuentra abandonado en estos momentos, pero bueno, después en un rato, en un momento vamos a visitarlo y vamos a ver cómo están sus instalaciones hoy en día. Así que sigue aquí en la aventura, que esto se va a poner bueno. El Parque Infantil o de Diversiones José Martí es uno de los lugares más emblemáticos de Alamar, pero su historia es también un reflejo exacto de las dificultades económicas que atraviesa hoy la localidad. Este parque ha sido durante décadas el principal y muchas veces el único centro de diversiones a gran escala para los niños de todo el municipio de Habana del Este. Les cuento que a simple vista pensé que estaba abandonado por las condiciones en que se encuentran algunas instalaciones, pero hoy en día es propiedad privada, quienes se están encargando de restablecerlo poco a poco, y es gratificante saber que este lugar sí tendrá un mejor futuro.
locos. Están locos porque aquí sea capitalista esto. Pero con el capitalismo, mira, hay una pila de gente que se van a quedar sin trabajo si aquí aplican el capitalismo. De mi generación para adelante, no hay hábito de trabajo. Lo único que quieren es gozar y que le paguen mucho. Y tú vas a los establecimientos y estas compañeras y ella, espérese. Sí. No te mira, ella está jugando en el teléfono. Para que tú veas dónde van a ir a parar. Y estás en Cuba, tú eres cubano, tienes que vivir en el sistema. ¿Qué vas a hacer? Cerrar la boca y hacer una fila en el banco por más de 5 horas o hasta 10. Un tiempo que pierdes en tu vida y no recuperarás nunca jamás. La realidad actual en Alamar requiere de mucha franqueza. El día a día dentro de esta inmensa localidad que funciona casi como una ciudad independiente dentro del municipio Habana del Este está profundamente marcado por la crisis económica multisistémica que atraviesa Cuba. Con respecto a la situación del transporte, miles de sus residentes necesitan viajar a diario hacia el centro de La Habana a unos 15 kilómetros para llegar a sus centros laborales, convirtiéndose el transporte en el mayor dolor de cabeza. Ante la falta de guaguas, la gente tiene que recurrir a las máquinas, taxis colectivos o almendrones, y con la inflación actual, pagar el pasaje diario consume una parte desproporcionada del salario o la pensión de un trabajador cubano. El deterioro de la arquitectura soviética es evidente. Los inmensos bloques de edificios prefabricados, levantados con entusiasmo por las microbrigadas en los años 70 y 80, han envejecido muy mal debido a la falta casi total de mantenimiento a lo largo de las décadas. Al estar frente a la costa, el impacto constante del salitre corroe las estructuras de acero. Es común ver edificios con graves problemas de filtraciones, grietas, techos deteriorados y pintura desgastada. Las calles internas, aceras y antiguas áreas verdes sufren de abandono, enyerbamiento, acumulación de basura por las fallas de la recogida comunal y problemas de drenaje que provocan inundaciones cuando hay fuertes lluvias. Los servicios bancarios son lentos, pésimos y siempre presentan problemas con la conexión o la electricidad. Ya hoy en día en los vertederos encontrarás fuego, no porque la gente quiera, sino es que no existe otra alternativa. Ninguna solución viable para deshacerse de la basura. El confort dentro de un hogar es una lucha constante. La presión del agua es insuficiente para llegar a los pisos altos sin el uso de motores, que en muchas ocasiones se rompen o por falta de electricidad no se pueden poner. Incluso hay días que el agua ni siquiera llega a los depósitos de agua del edificio, o simplemente no llega a tu casa sin ninguna explicación. Cargar cubos de agua por las escaleras es lamentablemente una rutina física agotadora para muchas familias. Nos encontramos en la piscina más grande de toda La Habana del Este. Sí. Mi gente, esta es otra de las locaciones más populares de aquí de Alamar. Es la gran piscina gigante, conocida como el Skate Park, porque después de quedar totalmente en desuso, los jóvenes que son quienes frecuentan esta zona lo han apodado así porque es que lo han tomado para practicar ese deporte del skate. Ahora está vacío, pero bueno, normalmente en las tardes se llena de jóvenes que practican este deporte aquí. Y viene siendo como otra forma de recreación para ellos. Pero miren lo inmensa que es esta piscina, que tuvo que haber sido en su tiempo, que albergaba todo tipo de personas aquí, de cualquier localidad. Incluso no solamente personas de aquí de la localidad de Alamar, sino que también venían de otras partes de La Habana para disfrutar de esta inmensa piscina. Oh, no, aquí no es. Oh, 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 he llegado. Ya pueden ver y admirar este hermoso paisaje. Me quedo sin sombrero.
En los edificios 12 plantas, la situación es crítica. Los elevadores suelen estar rotos por largas temporadas, obligando a quienes lo habitan, muchos de ellos personas de la tercera edad, a subir decenas de escaleras a pie. Imagínate subiendo y bajando 12 pisos todos los días solamente para buscar el pan de la bodega. Es completamente una locura. Aunque en ocasiones La Habana sufre cortes eléctricos menos prolongados que las provincias del interior del país, Alamar no se escapa de los apagones rotativos, lo que afecta no solo la iluminación y la ventilación, sino también la refrigeración de los escasos alimentos y el bombeo de agua. Desgraciadamente, esta es una realidad que vivimos todos en este país, algunos más, otros menos, pero todos la estamos viviendo. Creo que en momentos como este, todos deberíamos estar unidos y fuertes para así encontrar solución a todos los problemas que nos afectan. No nos odiemos entre nosotros mismos, porque no hay nada más poderoso que el amor. You know, you have the power. Power in your decisions. That's all. Okay. Ponte pa' esto. Yeah. Bueno mi gente, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que te haya gustado, lo compartas, te suscribas, comentes y por supuesto para que esta comunidad continúe creciendo y yo pueda seguir haciendo más videos para ustedes, que los hago con tanto placer. Y bueno, sin más que hablar, espero que te haya servido de utilidad este video y te quedes aquí en la comunidad para más aventuras que se aproximan. Así que nos vemos en una próxima aventura y bye. Bueno mi gente, ¿en qué panorama estamos? Hay tremendo viento, imagínate. ¡Hola mi gente! Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que te haya gustado. Le des manito arriba, comentes, te suscribas, compartes y por supuesto. Oh my goodness, yeah! Where is your first question? Is the air? Suerte que eso tiene remedio.